Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Vocerías del Pueblo? Esto es Entrevistando al Entrevistador, un programa más de Vocerías del Pueblo que se transmite a través de todas las plataformas digitales del Grupo Parlamentario de Morena y a través del canal del Congreso y Radio Congreso también. El día de hoy abrimos con broche de oro un gran amigo, un gran personaje de la comunicación, un periodista de primera, a quien yo le tengo mucho aprecio, mucho respeto, pero sobre todo mucha admiración. Mario Maldonado nos acompaña el día de hoy aquí en las Vocerías del Pueblo, en Entrevistando al Entrevistador. Bienvenido, Mario. Gracias Arturo, con mucho gusto, encantado yo de compartir comentarios, anécdotas, parte ahí de mi vida, de mi trayectoria profesional y gracias por abrir aquí conmigo, es un honor. La verdad es que estamos muy contentas, muy contentos porque parte de la idea de este programa es entrevistar a quien entrevista, normalmente al vocero, y empezamos contigo, que tengo la fortuna de estar en tu programa todos los miércoles en el Heraldo TV. Así es que empezamos, Mario, si estás de acuerdo. Venga, Nos gustaría saber, bueno, déjame contarte cómo hicimos las preguntas. Sí. Las compartimos con varios de las y los diputados que forman parte del Grupo Consultivo de Vocerías del Pueblo. Saben que venías y entonces muchos de ellos hicieron algunas preguntas que nos parecen interesantes. No me culpes a mí por las preguntas. No fui yo, ni fue parte del equipo tampoco, son las diputadas y los diputados. Venga. ¿Quién es Mario Maldonado? Mira, déjame ponerte el paréntesis porque me acordé ahora yo que he publicado libros y escribo todos los días, bueno, de lunes a viernes en el Universal y demás. Y de pronto también tienes retroalimentación de la gente, de la audiencia, pero también de la gente de quien escribes y demás. Y a veces te reclaman, tengo que decir, entre que te reclaman o te mandan ahí correcciones, desmentidos, hablando de los personajes de quienes escribes. Pero la gente también de pronto dice, oye, no me gustó hoy lo que escribiste, oye, este libro, le faltó esto. Y yo, ¿sabes qué? Digo, si nosotros como periodistas criticamos, hacemos comentarios, análisis, hablamos de la gente, no podemos tener la piel delgadita. Eso es lo que yo he dicho en las entrevistas o cuando me critican, porque se vale y abierta las críticas sin problema, ¿no? Porque nosotros que hacemos crítica también de personajes públicos, pues no podemos tener la piel delgadita. Entonces, adelante. ¿Qué te parece el ejercicio de entrevistar al Buenísimo, entrevistador? buenísimo. ¿Quién es Mario Maldonado? Ahora ¿Quién sí, es Mario respondiendo Maldonado? a la pregunta. Pues soy periodista de formación, estudié en la Universidad Carlos Septién García, que es una universidad solamente de periodismo, muy orgulloso ahí de mi alma mater. Después me fui especializando, estudié en otras escuelas, temas de economía, de finanzas, negocios. Empecé en ese tipo de periodismo financiero, el especializado, y después me fui diversificando en el tipo de periodismo porque le entré más al político también. Ahora digamos que soy entre periodista económico, político, ¿no? Si cupiera ahí una etiqueta del tipo de periodismo que hago, pero también me diversifiqué porque empecé yo escribiendo en periódicos, en el periódico Milenio, salí de la carrera en el 2009, empecé a trabajar joven, digamos que a la mitad de la universidad, ya formalmente en Milenio como redactor y reportero. Estuve 5 años ahí, luego me fui a una revista, luego al periódico El Financiero, pero estuve mucho en los medios impresos y digitales también, porque ya desde entonces había mucho medios digitales y redes sociales también. Y después me fui diversificado también en los medios electrónicos, ¿no? Entonces ahora hago radio, televisión, tengo mi propio medio de comunicación, que es el SEO, escribo en el papel, en digital. Entonces, pues soy un periodista o un reportero, como decía Fidel Samaniego, que por cierto es mucho de esta crónica legislativa que platicamos hace rato. Un reportero, no más ni tampoco menos, decía Fidel Samaniego, y eso es lo que soy. Gracias, Mario. ¿Mario Maldonado es fifí o es chairo? Ay, Dios, qué pregunta. Pues ninguna me gusta, ¿sabes? Yo creo que esas categorizaciones o esas etiquetas, pues yo creo que dividen, digamos que dividen a la gente en el sentido de estigmatizar. Yo creo que llegas a ese punto de estigmatizar. Yo creo que puedes tener una afinidad política, una ideología política y personal sobre los gustos que tienes. Y eso no quiere decir que seas fifí o chairo, pero si me tuvieras que describir, pues soy fifí mejor. Muy bien. Mario, ¿por qué periodista? Periodista. Es una muy buena pregunta porque nadie de mi familia es periodista. Yo empecé, en el primer te voy a decir cómo fue. Yo salí de la preparatoria y me tomé un año sabático. Ojalá que hubiera sido para viajar y este año idílico que tienes
para disfrutarte o disfrutar con tu familia, con tus amigos, pero la verdad es que me tomé tiempo porque mi papá es abogado, mi hermano también, yo dije, yo si algo no quiero porque no me gusta tanto el tema ahí de aprenderme artículos, leyes, etcétera, yo no quería ser abogado, dije, voy a hacer otra cosa, pero no sé qué es lo que me apasiona, lo que me va a gustar mucho, y mira, la verdad de todo es que me puse a reflexionar, fui a clases de aptitudes, de vocación profesional, de qué es lo que, para lo que iba a ser bueno, lo que me iba a gustar mucho hacer todos los días. Y entre eso salió el tema de artes, humanidades, comunicación y salió el periodismo. Y cuando yo escuché la palabra periodismo, retumbó en mí algo así como periodista. Y bueno, pues el resto casi que es historia, porque entonces me puse a estudiar mucho, me puse a buscar universidades, di con la Septién, Carlos Septién García, hice mi examen y me enamoré desde el principio del periodismo y de verdad tengo que decir que no podría hacer otra cosa con esta pasión con la que hago todos los días el periodismo, que eso que hago, o sea, radio, tele, escribir, mi medio, leer las noticias, platicar con la gente, porque el periodismo tiene mucho de ser social, de estar viajando, de conocer cosas, personas, gente, lenguajes, idiomas. Entonces, eso me encanta, digamos, en mi vida personal y también lo llevo a la vida profesional. Entonces, soy muy apasionado de lo que hago del periodismo. ¿Cuál es el personaje que Mario Maldonado más admira? Personaje de cualquier tipo, porque Histórico, pues, te diría periodistas personal, periodista, este personaje que tú digas, este es el personaje que yo más admiro. Pues mira, voy a decir un periodista, tengo muchos, me encanta la historia, la literatura, me gusta leer mucho novelas, etcétera, biografías. Pero te voy a decir de un periodista porque pues como es lo que, digamos, mi vocación, mi profesión y mi oficio, te diría que Ryszard Kapuściński, que es este periodista polaco muy conocido, muy leído por los que estudiamos periodismo y que es de estos periodistas que, pues que admiras por todo lo que pasaron, por digamos, el carácter que tuvo, el oficio periodístico que tenía también, como te decía, en la sangre, le apasionaba todo lo que hacía, todos los libros que escribió, las crónicas, recorrió el mundo prácticamente contando historias, sobre todo historias de gente, de los desvalidos, pues, ¿no? De gente que necesita voz, ¿no? Y que de pronto no la tiene y él se las dio. Y se hizo un periodista pues, muy conocido, muy famoso y es referente para todos los que estudiamos comunicación o periodismo. Y de pronto aspiras a hacer algo así, digo, a ver, te diría que me gustaría ser García Márquez o me gustaría ser Mario Vargas Llosa, ¿no? Que los dos empezaron, por ejemplo, en el periodismo, los dos son premios Nobel de literatura y que además de que hicieron periodismo son unos grandes novelistas y yo sí aspiro a hacer eso, aspiraría a hacer eso. Pero te dirá de Kapuściński que es digamos, un periodista hecho y derecho formado en la calle, en los lugares más pobres, más recónditos, a donde tiene que ir un periodista para hacerse en la tierra. Y después ya te puedes ir ahora sí a la radio, a la televisión, a ser este periodista, como dirías, más fifí. Lo de fifí fue broma, no, pero ya te puedes hacer a lo mejor ese tipo de periodista, aunque nunca perder. Es un poco como los políticos, nunca perder la calle, el piso, la tierra. Aunque estés en tu curul, ¿no? Siempre hay que tener el contacto con la gente porque finalmente el trabajo que desarrollamos es humano, ¿no? O sea, es de contacto con la gente. Entonces, en fin, es Kapuściński y quisiera ser como Vargas Llosa, como García Márquez, que son periodistas y novelistas, premios Nobel de literatura. Muy bien, querido Mario. Dos preguntas en una. El momento más feliz en la vida de Mario Maldonado y el momento más complejo en la vida de Mario Maldonado. Ay, a ver, esto sí es personal, esto es más personal, ¿no? Claro. Que en lo periodístico. El momento más feliz, pues mira, he tenido muchos momentos felices. Me encanta, o sea, aparte de mis hobbies, además de escribir, de hacer periodismo, de conocer personas, es sin duda viajar y es parte de esto. Yo creo que he tenido viajes de mucho aprendizaje. Fíjate que en algún momento tiene que ver también con mi carrera profesional, pero también con mi lado humano. Cuando trabajaba en el financiero, debió haber sido por ahí hace unos 9 años, 10, que me salí del financiero. Después ya ahora fui a la Universal y a otros lados, a otros canales, a Televisa, colaboro en MBS, en el Heraldo Radio, en el Heraldo Televisión. Pero me tomé un tiempo y mi idea era tomarme otro año sabático, pero bueno, pues ya llevaba un camino andado en lo profesional y decidí tomarme por lo menos 3 meses, renuncié, bueno, puse en stand-by, escribía la columna y hice otras cosas en el financiero y renuncié
y me fui a Europa, estuve ahí 3 meses solo, me fui solo, me encontré ahí cantidad de gente, pero cuando digo que fue mucho aprendizaje es porque regresé siendo otra persona por las experiencias vividas, porque me puse a leer mucho, a reflexionar, a escribir, a hacer proyección de vida, ¿no? De qué quería, en ese entonces tenía 29 años, y qué quería hacer con mi vida, y la verdad es que le di al clavo, o sea, esos son los momentos más felices de mi vida porque regresé con una mentalidad de quiero seguir en el periodismo porque es lo que amo, como un tema de energía, ¿no? Como que atraje estas cosas de que se me dio la oportunidad de ir a escribir al Universal, que pues yo creo que es el medio grandotote de estos en los que siempre quieres estar cuando estudias, ¿no? Cuando estás en la universidad y demás. Entonces me abrieron las puertas, escribo 5 días a la semana, me han tratado muy bien y le va muy bien a la columna, afortunadamente. Se me abrieron las puertas de MBS, a colaborar con Luis Cárdenas, que lo conoces muy bien porque estás ahí también con él, luego en el Heraldo Radio, en el Heraldo Televisión, en Televisa. Entonces, y además hice mi proyecto, que era un proyecto, no es el que tengo ahora, el del SEO, era otro, que lo intenté también 2 años, le piqué piedra, lo hice con otro colega, después cerramos ese proyecto y ahora llevo 6 años con el SEO. Pero digamos que el parteaguas de ese viaje y de esa decisión, porque muchos me decían, mi mamá, mis amigos, ¿cómo te vas a renunciar del Financiero si eres el editor de la sección y escribes tu columna y haces Radio y TV? Yo decía, es que siento que necesito este espacio para mí, para reconfigurar. Y lo hice y regresé y la verdad es que el mundo se me abrió, ¿sí me explico? Entonces, pues muy contento con eso. Eso es lo más feliz. Lo más triste, pues yo creo que es definitivamente el fallecimiento de familiares, ¿no? O de amigos queridos. Pues mira, te podría nombrar ahí de familiares, desde abuelos, abuelas, etcétera. Primos, un primo muy querido que falleció muy joven a los 15 años. En fin, digamos, esos momentos tristes, pues sí, porque pues, no puedes hacer nada, ¿no? Pero de ahí en fuera yo creo que pues he tenido tropiezos como todos, he cometido errores, pero nada, digamos, de lo que me pueda arrepentir como tal de lo que hice, sino los tomo como aprendizajes. Gracias, Mario. Una pregunta interesante. Dinos algo, ¿hay periodismo vendido en México? En todos lados se cuecen habas, como diría el dicho popular. Sí, sin duda alguna hay a ver, el periodismo vendido, chayotero, o como a ver, yo recuerdo que el expresidente le ponía muchos adjetivos a los periodistas que consideraba que eran de este tipo, pero yo creo que sí, que hay de todo. Fíjate que yo lo que siempre digo cuando digo con colegas o con cualquier persona sobre mi profesión, yo digo que al periodismo en México, como a muchas otras profesiones, pero el periodismo, para enfocarnos en eso, le hace falta profesionalización, ser más profesional, y eso me refiero desde lo que aprendes en las universidades, desde cómo te insertas en el mundo laboral, desde las oportunidades que le dan los empresarios o el sector público a los periodistas y comunicadores. Y luego más profesionalización desde los dueños, desde quienes dirigen, tienen medios, porque el asunto de que los medios en México, sobre todo hasta antes de López Obrador, hasta antes de Morena en el gobierno federal, vivían del gobierno. Entonces, eso claro que hacía que la línea editorial se comprometiera de alguna manera, ¿no? Y me refiero no toda, a ver, yo te lo digo abiertamente que llevo 8 años y medio escribiendo en el Universal, casi 9, nunca me han censurado una sola columna, una sola, ni un párrafo, ni esto no lo publiques o que no aparece. Entonces, claro que hay libertades, libertad de expresión y hay posibilidad de escribir, de decir, de comentar lo que sea, pero entiendo que de pronto por intereses económicos, que finalmente es un juego perverso de un círculo, porque no es solo que el medio le pagan publicidad de gobierno y entonces tiene que hablar bien, no, pero pues es al revés, porque entonces el que paga la publicidad de gobierno dice, pues entonces tiene que hablar bien como yo. ¿Te acuerdas del expresidente que decía, no pago para que me pegue, ¿no? Entonces, sí es un tema que ha sido más estructural y lleva mucho tiempo, o llevaba mucho tiempo enraizado en el tema en México, pues, ¿no? Y en el mundo, porque es México, así como estoy poniendo este ejemplo, está en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, en muchos otros lados, en Asia, no se diga. Entonces, sí hay ese tipo de periodismo. Creo que esas prácticas han ido cambiando, y no quiero decir que necesariamente por la llegada de Moreno o del expresidente López Obrador, que no dio mucho dinero al público, a los medios, pero creo que cuando digo profesionalización, es decir, en Estados Unidos, en los países de Europa, el modelo es
que los medios de comunicación no se sostienen a base de ingresos públicos, ¿no? De los gobiernos locales, federales, estatales. Y eso les da más libertad en todos los sentidos, a los colaboradores, a los periodistas, pero a los dueños también. Y entonces se hace más profesional el trabajo, ¿no? Porque de pronto, a ver, cuando si eres un reportero, llegas a trabajar a un lugar y te dicen es que esto no se puede sacar o que la línea editorial del medio es pues entonces ya dices, ¿dónde estoy parado, no? Yo creo que le hace falta más profesionalización al oficio, a la profesión del periodismo, pero creo que vamos por buen camino. Hay mucha diversidad de medios, muchos medios digitales. Creo que la irrupción de lo digital amplió claramente la oferta y por lo tanto la demanda también de los usuarios es cada vez más exigente, ¿no? O sea, los usuarios dicen, a ver, puede ser el medio grandototote, uno más chiquito, uno de nicho, pero yo quiero información objetiva, real, confiable, interesante, entretenida. O sea, te ponen muchas cosas y yo te lo digo que llevo 6 años con un medio donde hay 30 personas trabajando conmigo, que es difícil de mantener, tú que eres también empresario, que tuviste tus empresas, Arturo, lo sabes, pero que hay espacio para eso, ¿no? Y que la gente confía cuando haces un buen trabajo. Entonces yo creo que eso va en camino a la profesionalización, pero hay de todo en esta Villa del Señor. Oye, Mario, un expresidente que de pronto pierde en 2018 su partido, que se exilia de alguna forma fuera de nuestro país, incluso hubo fotografías de él con peluca y con alguna gorra para poder cenar sin que lo detectaran, y lo detectaron, y no solamente lo detectaron, sino que fue motivo de esta mofa de alguna forma, que también nos regaló mucho durante su sexenio. Y de pronto, de la nada, Mario Maldonado sorprende a México porque tiene una exclusiva. La primera vez que Enrique Peña Nieto habla nuevamente después de cerca de 5 años de haber dejado el gobierno, quizá más, un poquito más, y lo hace contigo. ¿Cómo fue, Mario? Platícanos, ¿cómo lograste esta entrevista? No es fácil para un expresidente hablar después de tantos años, alguien que tomó la autodeterminación de exiliarse. ¿Cuál es tu relación con Enrique Peña Nieto? Platícanos un poquito de esto que de alguna forma fue un tema importante a nivel de la narrativa nacional de comunicación. Pues mira, muy breve, durante su gobierno yo nunca tuve una relación personal, nunca lo vi presencialmente, aunque sé que invitaba de pronto allá a periodistas, columnistas, conductores, yo nunca lo vi de forma personal. Fui crítico de su gobierno, sin duda alguna, como muchos periodistas, ¿no? Sobre todo después de estos 2 años, primeros 2 años que se vino la debacle con Ayotzinapa, la Casa Blanca. Y después, bueno, pues acabó el sexenio, se convirtió en este personaje muy mediático que siempre lo fue, ¿no? Siempre estuvo en los medios y digamos, atraía reflectores y reflectores no solo de la política, ¿no? Sino de la vida social, en fin, de las redes sociales, etcétera. Entonces, todo el mundo sabe algo de Peña Nieto, todos los mexicanos, no solo porque fue presidente, pero sabe, cuando digo algo es del chismecito, saben que con quién sale ahora, de quién era su esposa. Que si Tania, que si... Unos escándalos ahí más bien personales, en fin. Entonces, pero más allá de eso, yo cuando pensé en el libro, dije, estaría interesante hacer un libro de Peña Nieto, no solo hablando de los escándalos que están, creo yo, muy reporteados, muy investigados y muy vistos, ¿no? Cuando terminó su sexenio se hicieron 4 o 5 libros donde hablaban de su sexenio, pero no lo entrevistaban. Y yo dije, yo quisiera hacer esa entrevista, sobre todo porque, a ver, mira, te voy a decir cuál fue mi premisa, Arturo. Pactó no con López Obrador, porque es lo que me interesaba saber y a la opinión pública, yo creo, ¿no? Yo he platicado con cualquier persona y decía, ¿habrán pactado? ¿Habrán dicho? O sea, si hubo un pacto así de mano, firmaron, fue de palabra, etcétera. Entonces, bajo esa premisa yo dije, si yo consigo una entrevista con él, va a ser muy relevante para que sea la entrada, o sea, una entrevista periodística para un periódico, para mi medio, claro que está bien, pero yo dije, si ya me la va a conceder, pues mejor un libro, y entonces... Por un lado, le permito que él hable en primera persona sobre los temas espinosos, escándalos, conflictos, cómo se vivió las pugnas en su gabinete, el tema con los empresarios, con la oposición, la Casa Blanca y Ayotzinapa, etcétera. Pero también que me cuente ahí de lo que sí hizo, ¿no? A ver si gobernó, si era el jefe realmente de los secretarios de Estado o los secretarios mandaban por él, Videgaray, Osorio, etcétera. Entonces,
Yo tenía esas premisas, me costó trabajo hacer la entrevista. Primero lo fui a ver 1 o 2 veces para comentarle, para decir que me interesa esto. Después de la 4ª vez que lo vi, le dije, bueno, pues es definitivo, más o menos quiero hablar de estos temas. Nunca le di un cuestionario ni nada por el estilo. Y cuando terminé el libro nunca lo vio, ni la portada, ni nada, hasta que se publicó. Y le causó le tomó por sorpresa completamente. Pero digamos que así fue la idea. Después me concedió la entrevista, lo vi 4 veces, yo creo que en España. La entrevista la hice en Punta Cana, donde divide ahí su vida entre España y Punta Cana. Y pues ahí le hice todas las preguntas. Creo yo le pregunté todo, ¿no? Y él respondió lo que quiso, pero le di contexto, entrevisté a otros personajes cercanos a él. Y yo creo que quedó un buen texto, me refiero. No es, digamos, el texto de investigación periodística profunda, porque esos ya se habían hecho. Se hizo la Casa Blanca, Yotzinapa, en fin, ¿no? El caso de Iguala. Había muchos temas espinosos que se habían documentado y bien por mis colegas periodistas, pero yo quería un poco más contar la vida de Peña Nieto desde el punto de vista de la persona y el personaje, ¿no? O sea, del político, y con esto termino, porque si no nos han leído no les voy a hacer el spoiler, pero... se llama Confesiones desde el exilio, Enrique Peña Nieto, pero cuando me preguntan también gente me dice, bueno, a ver, ¿y qué te pudo haber dicho Peña Nieto? Porque Peña Nieto pues es un político superficial, no sabemos ni cómo gobernaron los secretarios por él, los humanos derecha, izquierda, y Nuño, Videgaray, Osorio. Yo les decía, bueno, puede ser, ahí está en el libro y se lo pregunto así puntual y ahí está todo lo que me responde, y también si hubo pacto o no. Él dice que claramente no hubo pacto, pero que con el presidente López Obrador le dijo, yo no me voy a meter, y no se metió en la elección. Y en el PRI y en los empresarios le decían, sí, tienes que meterte porque si no vamos a perder, y si tú no utilizas la fuerza del Estado y del PRI, de todo esto, vamos a perder. Y él dijo, yo no me voy a meter. Entonces, mi punto de vista sobre esto es que entonces hubo un pacto implícito, porque él fue y le dijo, yo no me voy a meter, señor presidente, confíen que no lo voy a hacer, aunque me lo pidieron los empresarios, aunque me lo pidieron mis grupos políticos, en fin, todo mundo de los que estaban de su lado, y no lo hice. Entonces yo creo que ese fue un pacto implícito. Pero para terminar sobre el tema del personaje, si te pones a pensar, Enrique Peña Nieto, con todo lo criticable que pudo ser como presidente, que cometió muchos errores y están ahí en el libro y están escritos en libros, y yo creo que además la historia ya juzgó a Enrique Peña Nieto, por eso está exiliado, ¿no? Autoexiliado. Yo creo que la historia ya lo juzgó, fue uno de los presidentes que acabó con la menor popularidad y aceptación, ¿no? de los que hemos tenido, etcétera. Pero como figura política es interesante, porque, a ver, déjame, te pongo aquí 3, 4 cosas de por qué es interesante. Es el único político de este grupo Atlacomulco que fue muy poderoso, que acumuló mucho poder del Estado de México, que pudo ser gobernador de su estado, del Estado de México, ni más ni menos que de ese estado tan grande, y presidente de la República. Y estamos ahí hablando desde el profesor Hank, desde Arturo Montiel, que fue su mentor, desde Chuaifet, los del Mazo y muchos otros, Isidro Fabel, en fin. Entonces, esa es un hito, ahora sí que haya sido como haya sido, diría el otro presidente. Pero eso, le ganó a López Obrador en el 2018, que en el 2012, perdóname, en el 2012, ¿no? Con tarjetitas, ¿no? Pues sí, pero pues, le ganó, y yo no recuerdo que el expresidente fue muy puntual para decir que el 0.6% de Calderón, ¿no? O sea, como te digo, sí me ganó, sí hubo fraude, pero híjole, el modo de documentarlo y de todo esto está más difícil que con Calderón, ¿no? Que es el fraude que se presume más palpable o tangible del parte del expresidente. Pero logró eso. Yo creo que es el último de estos liderazgos priistas, Peña Nieto, ¿no? Con todos los que hubo, o sea, con él, con la caída de Peña Nieto se cayó el PRI, ¿no? Y hoy el PRI es diminuto. Entonces fue el último de estos líderes priistas que logró, ¿no? Todos estos temas. Y te diría por último, o sea, por eso es un personaje bastante interesante, ¿no? Y yo diría que también, pues, a ver, Peña Nieto ganó en su momento, en 2012, con un tema, o sea, con una forma de hacer política, pues yo diría que muy parecida a los de izquierda, porque era el de la gente, el que todo mundo quería, que, oye, sí, el presidente, que tenía una cercanía, me lo escribió un amigo de él, una inteligencia emocional, más por la empatía que podía tener con las personas cuando se acercaba a ellas y cuando les decía, y con su gente que lo rodeaba.
que pues lo hizo muy popular, ¿no? Fue un presidente demasiado popular y después le fue como le fue. Pero creo que por muchas características es un personaje interesante para hacer un libro. Ahora que decías lo del PRI, creo que nada más están ahí Alito y Rubén Moreira, ¿no? Pues sí, Creo, mira, no sé y todavía. finalmente Porque Alito ya los- es hechura de Peña Nieto y mira lo que son las cosas. Mira ¿no? lo que pasó. Una pregunta más, después a una batería de palabras. La idea es que nos des 2 o 3 Sí. palabras después de que te hagamos o te nombremos la palabra expresamente. Antes de llegar a la batería de palabras, preguntarte, ¿qué opina Mario Delgado de las mañaneras? Pues Mario Delgado debe opinar que, Perdón, que fue presidente Mario del Maldonado, partido, perdón, Mario Maldonado. que fue presidente de Morena, no, Mario y lo Maldonado, conozco ¿qué opina muy Mario bien al buen Maldonado Mario de Delgado. No, las mañaneras? me ha pasado bastante así con entrevistados, pero de las mañaneras de el pueblo, de las de la doctora Claudia De autor, Sheinbaum, no. sí. No, la legislativa, pues solo vas a poder opinar. Bueno. Mira, yo creo que son en general ejercicios interesantes. No sé decirte si buenos o malos, porque creo que todavía está por verse eso. Buenos para marcar ciertas agendas, para que la gente te vea todos los días, que no lo veían a los expresidentes antes de Andrés Manuel López Obrador. Eso es muy bueno, ¿no? Porque para el tema político y para el tema de hacerte visible, me parece que es una gran estrategia, ¿eh? Y como dicen, no ha habido presidente en el mundo que aguante el sexenio con mañaneras todos los días, ¿no? Y lo hizo López Obrador y yo creo que eso se reflejó, entre otras cosas, en el resultado del ahora del 2024, del año pasado. Pero es un ejercicio interesante siempre y cuando, o sea, es interesante porque si fuera realmente un asunto de diálogo circular y de que los periodistas realmente vayan y pregunten y que no se filtre tanto las preguntas hacia los periodistas o que haya estos periodistas cercanos al gobierno, sobre todo en el sexenio pasado. Creo que eso desvirtúa un poco el ejercicio que de origen suena bien, ¿no? Que todos los días el presidente o presidenta, en este caso de la República, dé la cara a los ciudadanos, hable de los temas relevantes, de la agenda nacional y que responda a preguntas. Me parece que es un ejercicio, sí, de rendición de cuentas, o sea, es un buen ejercicio, pero que se termina desvirtuando en ciertos momentos, ciertas veces, por estos negritos en el arroz, como los periodistas que siempre van a preguntar pues, cosas bonitas, o que se sabe claramente que son cercanos al régimen. Y mira, está bien, no sé, pero sobre todo que además hay quienes dicen, no, pues se puede pagar las preguntas, no sé. Bueno, yo he escuchado y he leído tanto de eso que Dicen, okay. eso es lo que yo creo que puede desvirtuar el ejercicio, que si fuera sin esto, me parecería un buen ejercicio de rendición de cuentas y de diálogo circular con la prensa, con los medios y con la ciudadanía. Pero ya dijo Lord Molécula que no se pagan las preguntas, ¿no? Ay, Dios. Ahora sí que tengo otros datos. Oye, ahí te va, batería de palabras. Respóndenos si quieres con una, dos, ver, tres venga. respuestas a las siguientes palabras, querido Mario, para concluir. Vamos a empezar por esta, PRI. Partido a punto de morir. Morena. Partido súper poderoso o todopoderoso. Partido hegemónico. Verde. Partido Verde. Partido satélite, partido que, ¿cómo les dice? Mira, ya tantos calificativos que yo les pongo en la columna, los del Verde, pero partido satélite que se junta con los que le conviene. Comida favorita. La mexicana. Deporte. Los tacos. Deporte, el fútbol, soccer. Golf. No, golf. Me gusta el tenis, me gusta el básquetbol, la natación, pero mi deporte favorito es el fútbol, soccer. Claudia Sheinbaum. La primera presidenta de México y muy poderosa también. Mundial de Fútbol 2026. Ojalá que México sea campeón. Equipo de fútbol. América. Gracias, querido Mario. Con mucho gusto, gracias por la invitación, Gracias, Arturo. Es un honor que estés aquí. Y perdón por el tema de Mario Delgado. No. Gracias a Mario por acompañarnos el día de hoy en Entrevistando al Entrevistador, entrevistando al entrevistado. Gracias por estar en las vocerías del pueblo, Mario, qué interesante. Ojalá y luego nos platiques cuál va a ser el siguiente expresidente, que nos sorprendas. Me encantaría que fuera Andrés Manuel López Obrador, pero dudo que me dé audiencia, ¿no?
pues hay que ir a la chingada. Pues sí, ¿No? como sí van varios amigos del tabasqueños que me han contado algunas Así, cosas. luego nos cuentas, por favor. Gracias, Mario. Bienvenido. Gracias, Esta es tu casa. gracias, Muchas Arturo. Gracias a todas y todos.